Pero en resumen, la verdad es que todos ganaron algo, todos perdieron algo, unos más satisfechos que otros, pero en concreto, por ejemplo, cuando se le preguntaba al propio ministro de Justicia qué ganaron unos, qué perdieron otros, qué sacrificó el gobierno, el Ejecutivo había sacrificado, dijo él, en que las reglas del uso de la fuerza, la manera como estaban regulados los criterios de intervención de las policías debían estar en el Código de Justicia Militar. Ok, se dieron aquello a cambio que las regulaciones quedaran súper bien establecidas en el Código Penal. Y que se dejara muy claro que en el caso de las Fuerzas Armadas, estas se aplicaban exclusivamente cuando trabajaran en materias de orden y seguridad pública, no en otras materias. ¿Qué se dio la oposición? Y los promotores del proyecto le preguntaban, y lo decía en una interesante entrevista en Radio ADN, que las causales de legítima defensa se acotaran, que no tuvieran rangos de discrecionalidad, y que la manera además en que estuvieran acotadas, son sus palabras, las cito textuales, fueran aquellas hipótesis donde estuviera comprometida la vida o la integridad física del policía o la de un tercero y quedaran fuera de ellos entonces bienes materiales, no para que no se pueda hacer uso de la fuerza, sino para que en aquellas hipótesis solamente más restringidas, en el fondo se pudiera aducir la legítima defensa privilegiada. Bueno, vamos a conversar de este tema junto a alguien que no sé si está tan contento hoy día, y ahí lo ven en pantalla, el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática. Quisiera preguntarle primero, en términos generales, si usted tuviera que decir, ¿es una buena o una mala noticia, o más o menos noticia, el hecho de que se haya aprobado? ¿Cómo se aprobó la ley Naim Retamal? Buenas noches, senador. Buenas noches, Mónica, gracias por el contacto. A ver, yo no quedo conforme con la manera como se tramitó este proyecto de ley. A mí me hubiese gustado un mayor acuerdo transversal, si bien obtuvo las mayorías necesarias, pero como política de Estado, porque yo creo que acá pasaron muchas cosas, pero en el fondo mi lectura a pocas horas después de que se terminó de despachar en la Cámara de Diputados es que se utiliza un dolor, ¿no?, de una familia, de la institución de Carabineros, tras el terrible y dramático asesinato a la carabinera Rita Olivares. Se utiliza eso como una oportunidad, digamos, para acelerar una tramitación de un proyecto de ley que era una moción parlamentaria, que no era un proyecto del gobierno. ¿Quién lo utiliza, senador? ¿Quién utiliza el dolor de la familia? Bueno, yo creo que buena parte de la derecha, por cierto, y que arrastra de alguna manera al Parlamento, en el fondo, ¿no? Acá hubo una decisión de la propia Cámara de Diputados en su momento, suspender semana territorial, legislar, poner en tabla este proyecto, junto con otros que tuvieron amplia mayoría. Pero este proyecto en particular, que llevaba varios meses de discusión, que tenía controversias, que habían distintas opiniones críticas, digamos, al proyecto de ley, y donde el mismo gobierno había pedido esperar, en el fondo, un tiempo razonable, senador, para poder, por ejemplo, introducir un proyecto de ley que regule el uso de la fuerza, y dentro de esa regulación el tema de la protección de las policías. Ahora, hubo un acuerdo, para quienes están en sus casas, para explicarles, hubo un acuerdo en el fondo después de la Comisión de Seguridad, antes de que se llevara a sala, entre todas las fuerzas políticas, pero mi pregunta es si a ustedes les pareció bien ese acuerdo al que llegó el gobierno, y si ustedes, como partidos de Apruebo Dignidad, han estado enterados de todo el proceso de negociación que lleva el gobierno y su estrategia legislativa. ¿Han estado bien enterados? ¿Han sido parte de eso? Sí, a ver, yo puedo contar lo que ocurrió en el Senado, porque ese acuerdo del que usted dice es para revertir aspectos que nos parecían, la verdad, muy aberrantes, que se habían aprobado el día anterior, a la rápida, en la Comisión de Seguridad del Senado, donde además se escuchó a muy poquita gente, no se escuchó a una diversidad de voces que estaban levantando críticas muy sensatas, digamos, y la tarea que teníamos, la última oportunidad que teníamos era en sala, después de la votación en general, o mientras se estaba dando la discusión de la votación en general en sala, poder discutir con la oposición el poder revertir aspectos que nos parecían a todos, al Ejecutivo, al oficialismo. Por eso, ¿fue un buen acuerdo o un mal acuerdo? ¿Y ustedes fueron parte o no de ese acuerdo?
Sí, de hecho, a ver, la mayoría de Apruebo Dignidad votó a favor de ese artículo, acá en el Senado estoy hablando del artículo 7, que se reformula completamente, y que fueron conversaciones del gobierno con la oposición y donde fue acompañado también por los senadores. Fuimos parte de esas conversaciones. Eso quería todo saber, esto muy a la rápida, hay que decirlo, Mónica. Pero fueron parte, pero fueron parte, que era lo que le estaba preguntando yo. Ok, despejado ese punto, quiero preguntarle, si ustedes fueron parte de aquel acuerdo, ¿me podría confirmar o descartar si van a ir o no van a ir al Tribunal Constitucional como ustedes, como parte de Apruebo Dignidad? Me refiero a Revolución Democrática, el Frente Amplio. ¿Va a ser parte de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional? Y si pudieran simple, no con todo el detalle evidentemente, porque me imagino que son temas súper largos, si pudiera explicar qué es lo que van a ir a objetar al Tribunal Constitucional. Está súper zanjado, ¿no hay posibilidad que el gobierno los convenciera de no ir al Tribunal Constitucional? A ver, nunca, ni en el acuerdo del artículo 7 polémico, estuvo sobre la mesa, ni hubo una petición ni implícita ni explícita por parte de 5 ministros y ministras que estuvieron presentes en el Senado de decirnos, oye, por favor, no vayan al TC, etcétera. Nadie les pidió del gobierno que no fueran al Tribunal Constitucional, para despejar eso. Nadie. A mí nadie me ha pedido, ni a mis colegas, que yo he conversado tampoco. Nosotros hicimos en sala reserva constitucional del artículo 1, del 9 también, y lo que hoy día conversábamos en sala, mientras se estaba votando en la Cámara, con varios senadores, ojo, no solo de Apruebo Dignidad, también del Partido Socialista, de la DC, del PPD, senadores independientes como Fabiola Campillay, de que tenemos la voluntad de recurrir al TC. Ahora, tenemos poco plazo. El día lunes se vence el plazo fatal para entregar esto al TC, porque son 5 días después del despacho de plazo para hacer el escrito, entregarlo. ¿O todavía no está? Estamos en esas conversaciones. No está zanjado. Tenemos que juntar 13... Es que tenemos que juntar 13 firmas de senadores tienen ya? Y estamos en esas conversaciones. ¿Cuántas tienen como seguras ya? Más o menos. Yo diría alrededor de 10 que han dicho, han manifestado su disposición, que además algunos hicieron también reserva de constitucionalidad en la sala. Entonces, estamos en conversaciones. A ver, primero, hizo si reserva llegamos... de constitucionalidad en su momento. Sí. Alfonso Durresti también. ¿Quiénes estarían dentro de los que irían? De los que le han dicho que darían su firma. ¿Son solo, no sé, también, por ejemplo, Yasna Proboste? ¿Quiénes nos pueden contar que darían su firma para ir al Tribunal Constitucional? Aunque aún le faltarían 3, me dice usted, más o menos. Sí, a ver, quienes hicieron reserva de constitucionalidad, Yasna Proboste, Alfonso Durresti del PS, Fabiola Campillay, que es independiente, y desde Apruebo Dignidad, Claudia Pascual, Daniel Núñez y yo. Y está también el senador Velázquez. Entonces, detrás de esas comités o bancadas también hay más senadores y senadoras con los que se está conversando. No me gustaría hoy día decir tenemos ya las firmas, porque primero no hay un escrito preparado, porque esto no sabíamos si se despachaba hoy o iba a una comisión mixta, por ejemplo. Entonces, o sea, básicamente va a depender si logran juntar las firmas o no, senador. O sea, si van o no van, va a depender de eso. Sí. Ahora, quisiera preguntarle... Sí, y esto sería el día lunes. ¿Y cómo responde usted a este emplazamiento que hace el diputado Guillermo Ramírez, que dice que el gobierno tiene que hacer cumplir el acuerdo y que ir al Tribunal Constitucional lesionaría el espíritu del acuerdo y llama a que en el fondo los ordenen a ustedes y que no vayan al Tribunal Constitucional? A ver, lo primero que diría, Guillermo Ramírez no estuvo en el Senado el día de ayer, que nos quedamos hasta cerca de las 3 de la mañana en sala, cosa que era absolutamente innecesaria, Mónica. Esto no tenía urgencia legislativa, era simplemente para dar una señal política comunicacional. Pero bueno, más allá de eso, Guillermo Ramírez no estuvo en esas conversaciones. En ningún momento el acuerdo fue acotado al artículo 7, insisto, al artículo 7. Pero hay otros artículos que, en opinión nuestra, tienen visos de inconstitucionalidad, particularmente el artículo 1 y el 9. Podrán haber más, no estoy seguro si podrán haber más, ese es parte del estudio constitucional que tenemos que hacer en conjunto, digamos, pero no hay un acuerdo, insisto, dice usted, la oposición en el Senado, gobierno. Para entenderlo bien, la oposición en el Senado, en este acuerdo que se hizo, no puso como condición para tal acuerdo el que la oposición no fuera al Tribunal Constitucional por otros artículos que no fuera el 7. ¿Eso es?
Yo al menos no escuché ninguna condición de ese tipo. Incluso, ojo, nosotros votamos en contra de la idea de legislar. 5 senadores votamos en contra de la idea de legislar mientras se estaba construyendo el acuerdo a un artículo en particular para eliminar aberraciones, en nuestra opinión, de lo que se había aprobado en la Comisión de Seguridad del Senado. Quisiera preguntarle, del día anterior, digo. ¿Cómo se condice ser del núcleo más íntimo del gobierno y no acompañar necesariamente la estrategia legislativa? O sea, que ustedes acompañen, o sea, que ustedes no acompañen necesariamente toda la estrategia legislativa, sino parte de ella, y en cambio el socialismo democrático la acompañe prácticamente completa. ¿Cómo se entiende? ¿Son o no son una alianza? No. A ver, me han preguntado harto de esto. Yo quiero de verdad enfatizar, Mónica, yo soy muy oficialista y me cuadro bastante con el gobierno, incluso de repente en cosas que no me parecen muy bien, por ejemplo, el nombramiento del fiscal nacional, etcétera. Algunas cosas anteriores. He votado a favor y he tenido la capacidad de tragarme sapos. Pero este no es un proyecto del gobierno. El gobierno nunca le puso urgencia. El gobierno nunca le gustó la manera como estuvo presentado este proyecto. De hecho, no estaba de acuerdo con que se legislara a la rápida en la semana territorial. ¿Este fue un sapo que se tuvo que tragar el gobierno? Porque te dijo, yo me he tragado otro sapo y esto fue un pie forzado. ¿Fue, perdón? Fue un pie forzado, absolutamente. Fue un pie forzado. A partir del asesinato a Rita Olivares, todo se acelera. El presidente de la Cámara de Diputados pone este proyecto en la tabla, se tramita a la rápida. Entonces usted me está diciendo, en el fondo, que sí fue un sapo que se tuvo que tragar el gobierno, digo, en términos más coloquiales, pero no habría convicción del gobierno respecto del... O sea, en el fondo está aprobando un proyecto con el cual no comparte 100%. O sea, un sapo pues, que se está tragando el gobierno. Se presentó el proyecto, sí, la manera como se tramitó el proyecto, las indicaciones que se presentaron 122 indicaciones, algunas, insisto, muy aberrantes, muy complejas, que logró el gobierno en su rol de colegislador, logró atenuar y que salga menos malo, por decirlo así, de la Comisión de Seguridad del Senado. Pero la estrategia del gobierno era presentar una ley que regule el uso de la fuerza y ahí establecer una protección especial a las policías. O sea, el gobierno comparte la preocupación, si usted quiere, la intencionalidad de fondo del legislador, pero la manera como quedó el articulado, yo creo que este no es un proyecto que el gobierno salga, mi opinión, ¿no?, a celebrar, a decir que es un gran acuerdo, es un gran proyecto de ley. Y por lo mismo se quedó de complementar con una ley pronta a presentar sobre la RUF, en el fondo, la regulación del uso de la fuerza por ley. Me quedo dando vuelta eso que usted se ha tragado otros sapos, y no sé cuáles han sido todos esos otros sapos que se ha tenido que tragar usted. Le nombré uno, el fiscal nacional, y pueden haber un par más también. ¿No le está diciendo sapo el fiscal nacional? No, es una broma. Pero me refiero que usted no era mi candidato preferido, a eso voy. No, y tenía cuestionamientos, al parecer. El gobierno... Sí, el gobierno pidió respaldarlo y lo termina respaldando. Pero insisto, en este proyecto de ley había margen de libertad. ¿Por qué, Mónica? Esto no es un regimiento, este es el Congreso, no somos un buzón. El mismo presidente Boric fue diputado, él sabe que esto no es un buzón y que además es una moción parlamentaria y por tanto hay bastante libertad cuando hay mociones parlamentarias y se le meten tantas indicaciones a decir, mira, en este artículo te apoyo, en este artículo no te apoyo, etcétera. Ya, senador, se nos va acabando el tiempo, quiero preguntarle, lo primero, ¿ya no hay que refundar Carabineros como usted planteaba? Yo lo he dicho muy claramente, nosotros hemos hecho una evolución respecto a lo que planteábamos, yo diría, muy al inicio de la campaña, del periodo de las primarias de Apruebo Dignidad con Jadwe, que hablábamos efectivamente de refundación de Carabineros. Yo creo que eso no es viable, pero sí tenemos la convicción, no en contra de Carabineros, porque a veces se nos pone la caricatura como que estuviéramos en contra de la institución, queremos hacer una reforma integral a Carabineros y eso sí es un compromiso programático y además es una recomendación que hacen los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales al Estado de Chile para tener una mejor policía, para resguardar el bien público, que es la seguridad, que es un derecho humano también, y para una mejor democracia. Ya, usted dice, no es viable, no me está diciendo que no sea deseable, o sea, a lo mejor usted sí querría refundar Carabineros, pero no puede hacerlo porque el contexto no se lo permite.
Y quiero preguntarle junto con eso, enlazarlo, es que lo enlazo con lo siguiente. El presidente de la República llamó a hacer reflexiones sobre las actuaciones pasadas. Dijo que era importante reflexionar en relación con Carabineros en las actuaciones pasadas. ¿Cuál es, para que no se me acabe el tiempo sin hacerle una pregunta de otro tema nada que ver, cuál es la reflexión que usted hace, usted, senador Juan Ignacio Latorre? Sí, primero aclarar, la refundación, aparte de que no es viable políticamente, creo que fue un error plantearlo, como la manera como lo planteamos, como que era posible disolver Carabineros en un contexto de graves y masivas violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en Chile. Y enlodar, digamos, a toda la institución, que son 60.000 personas, a decir, mira, esto se puede disolver y partir de cero. En un momento lo planteamos, efectivamente, y hoy día hemos hecho la reflexión, no solo hoy día, Mónica, hay que decirlo, también durante la campaña, en primera vuelta y en segunda vuelta, se hizo esa reflexión y se cambia el programa hacia una reforma integral, pero que además se haga con la institución, Y yo creo que la reflexión o la autocrítica tiene que ver con aquello, en un momento donde se estaban violando masiva y gravemente los derechos humanos, hicimos una crítica muy generalizada a toda la institución, sin distinguir, por ejemplo, el rol de fuerzas especiales en la represión a la protesta social, o los casos de corrupción, ¿no?, en el alto mando, que efectivamente han habido casos de corrupción con recursos públicos, y entonces enlodar a toda una institución donde hay muchísima gente honesta, que se saca la mugre, que arriesga su vida en el fondo por servicio público, y ¿senador? En eso tener una perspectiva distinta. Antes que se nos acabe el tiempo, hablando de críticas, alguien que hizo críticas y muy fuertes hoy día fue la ex canciller Antonio Urrejola, que habló en una entrevista al diario El País. Es la primera entrevista desde que salió de Cancillería. En términos generales, ¿qué le pareció esta entrevista? Me imagino, evidentemente, que usted la ha visto porque ha sido tema súper comentado hoy día. Para ser muy sincero, la leí muy en diagonal, me la reservé para leerla con calma, porque hoy día fue un día bien agitado entre las conversaciones en el Senado, en la Cámara, etcétera. Pero yo quiero opinar, quiero decir básicamente la reflexión que ella hace de que hubo una especie de establishment que siempre le quiso jugar en contra o perjudicarla o dañarla. Muy transversal, diría yo. Eso yo creo que es cierto. No nos dimos cuenta o no advertimos al momento de nombrar una atribución del presidente, pero yo mismo me siento corresponsable de esa decisión, porque a mí me tocó coordinar el programa de Relaciones Internacionales durante la campaña, y una de mis recomendaciones fue Antonio Urrejola para Cancillería. Yo le tengo mucho respeto a ella, mucho aprecio por su trayectoria en derechos humanos. Sí, ella apunta directamente al senador Insulza, su colega en el Senado. Apunta directamente a él. Le preguntan por las actuaciones y las posiciones del actual senador José Miguel Insulza. Él dice que el contenido, el tono de sus críticas la sorprendió. Habla de lo que dijo en el Consejo de Política Exterior, hace una distinción, deja fuera a Soledad Alvear, deja fuera a Teodoro Rivera, y dice que justamente lo que generó ahí ayudó a crear una imagen de caos en Cancillería y que se sintió víctima del paternalismo. ¿Realmente usted cree que el senador Insulza también fue responsable de boicotearle la gestión a la canciller Urrejola? Desconozco si hubo esa intención del senador Insulza o si hizo gestiones en esa dirección. Sabemos que él tenía una relación de cercanía con ella, trabajaron juntos, ¿no? Y al parecer hubo ciertas decisiones que tomó Cancillería, que tomó la misma canciller, que marcaron una diferencia con Insulza. Pero esa pregunta creo que tendría que hacérsela al senador Insulza. No sería capaz yo de responder por las actuaciones de él o las intenciones de él, si es que hubo gestiones. Se refiere a las declaraciones, sí. Se refiere a las declaraciones públicas. Y lo otro que quiero preguntarle, porque no hay una crítica a lo que fue su gestión, porque, por ejemplo, que se grabara una reunión, que se filtrara un audio, el tono en que se conversó y todas esas cosas, o los otros errores que hubo, las disputas con los subsecretarios, ¿eso se puede considerar machismo? ¿Usted cree que fue machismo o fue mal manejo de la Cancillería? Porque machismo es cuando algo se hace porque alguien es mujer. O sea, ¿usted cree que fue porque realmente cree que hubo misoginia? ¿Comparte la opinión de la canciller o hubo errores en la Cancillería? O tal vez ambas cosas, no sé cuál es su postura.
Yo creo que hubo ambas cosas. O sea, efectivamente hubo errores en un año de gestión, los casos que usted menciona, este audio que se filtra, hay desprolijidad ahí en su equipo, digamos. Ojo, gente muy experimentada que había trabajado antes en gobiernos de la concertación en relaciones internacionales. O sea, no estamos hablando de gente amateur en el tema, pero hubo ciertamente desprolijidad, errores que se cometieron, probablemente de gestión política, en la relación también con las subsecretarías, con la agenda. Ahora, también hay aspectos muy positivos de su gestión en el despliegue internacional de la agenda del presidente Boric en materia internacional. Cierro preguntándole... Y respecto de la misoginia y el machismo, yo creo que eso existe. El espacio de las cancillerías, el espacio de las relaciones exteriores es muy conservador y es muy machista. Ya. De hecho, toda esta política exterior feminista es algo nuevo que la gente como que no se lo traga fácilmente, digamos. Me consta eso por varias conversaciones que he tenido. Cierro preguntándole, ¿corresponde que una ex canciller haga estas críticas públicas? ¿No daña también a la Cancillería al hacer estas críticas públicas? Porque está hablando de gente del interior de la Cancillería, de senadores oficialistas, de parte del Consejo de Política Exterior. ¿Corresponde hacerlas en público? A ver, mi opinión es que creo que tenemos que acostumbrarnos en una sociedad democrática y en pleno siglo XXI a generar debates públicos. Ella ya no está en el rol de canciller, ella es ex canciller. Me parece súper legítimo que haga una evaluación crítica de lo que fue su año de gestión en este cargo. Y ella tendrá que hacerse responsable de sus declaraciones, digamos. Ahora, me parece que el actual canciller y el nuevo equipo que hay toman, obviamente, lo que se hizo durante un año y hay un programa de gobierno que cumplir, como dijo el mismo Alberto Van Cleveren, y obviamente también le introducirán sus propios sellos, ¿no? Pero creo que nos tenemos que acostumbrar a que la gente adulta en política debata públicamente y si haga críticas las haga y se genere debate. Yo le bajo el perfil a aquello. Tal vez soy menos políticamente correcto, menos diplomático en esto, pero la verdad es que yo no considero nada terrible ese tipo de cosas. Senador Latorre, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Mónica. Buenas noches.